¿Tampoco tienes alguna promesa que hacerme? Leo, ya sabes, en el fondo del corazón. A las personas humanas se les engaña fácilmente. A Dios, no. Háblame pues con sinceridad. ¿Tienes firme resolución de no exponerte más a aquella ocasión de pecado? ¿De privarte de aquella revista, periódico, película, programa de habladuría que hace daño a tu alma? ¿De no leer aquel libro que excita tu imaginación? ¿De no tratar más a aquella persona que turbó la paz de tu alma? ¿De guardar silencio cuando te venga la cólera? Porque las personas imprudentes dicen lo que sienten cuando están de mal genio, pero las personas prudentes se callan siempre cuando están de mal humor y saben disimular las ofensas que reciben. ¿Quieres hacer el propósito de no hablar mal de nadie, aunque creas que lo que dices es verdad? ¿De no quejarte de lo dura que es la vida? ¿De ofrecerme tus sufrimientos en silencio en vez de andar renegando de tus penas? ¿De apartar cada día un ratico para leer algo provechoso, especialmente la Biblia? Así se dirá también de ti: quien escucha la palabra de Dios y la practica será como casa edificada sobre la roca y no fracasará. ¿Volverás a ser amable con las personas que te han tratado mal? ¿Tendrás de hoy en adelante un rostro alegre y una sonrisa amable? ¿O aún con aquellos a quienes no sienten mucha simpatía por ti? Recuerda mis palabras. Si saludáis solo a los que os aman, ¿qué premio tendréis? También los malos hacen eso. Perdonad y seréis perdonados. Un rostro amable alegra el corazón de los demás. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo, Alejo Comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al viernes 7 de noviembre del 2025. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Castilla. Rosita, bienvenida, el Señor la bendiga y bienvenidos todos los que están en la sala. También le damos gracias a Dios por las personas que nos reciben, que se toman el trabajo un ratico en el día de tomar su teléfono, de abrir la aplicación, bien sea de YouTube, de Facebook, de WhatsApp, y recibir y escuchar nuestro mensaje, el mensaje que compartimos de la palabra de Dios. Dios les bendiga por esa perseverancia, por esa constancia y por esas decisiones bien tomadas. Les pedimos el favor que nos regalen un like al video, que nos regalen su suscripción a los canales de YouTube, que ojalá nos ayuden a compartir este video para seguir evangelizando almas, seguir tocando corazones. Lo hacemos de una manera distinta, lo hacemos de una manera muy laica, lo hacemos de una manera muy sencilla y sincera. Y eso es lo que creo que nos debe caracterizar siempre. Así es que muchísimas gracias. También Dios bendiga muchísimo a los hermanos que nos ayudan con sus ofrendas económicas a través del NECI, 301-551-2161. Muchísimas gracias, Dios les bendiga y les prospere. Rosita, muy buenos días, la invito para que comencemos con oración. Muy buenos días, hermanitos, Dios nos bendice grandemente. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Papito Dios. Muchas gracias por tenernos hoy aquí, un día más de vida. Gracias por este despertar, gracias por esta palabra que hoy nos vas a decir, Señor. Muchas gracias por las familias, los hermanitos que están en la sala, todas sus familias, Señor. Te doy gracias por todas las bendiciones que uno muchas veces ni siquiera se da cuenta en la bendición que el Señor le da a uno. Que a veces decimos es que yo hice es que esto, pero la realidad es que tú eres el que hace la obra, tú eres el que hace, nos das la bendición. Bendito y alabado seas por siempre. Para ti la honra y la gloria, mi Señor. Amén. Escuchemos tu palabra, lo que nos quieres decir hoy.
y que tú seas con tu Espíritu Santo abriendo nuestras mentes, nuestros corazones para poder entender y poder participar en tu palabra. Gracias, Papito Dios. Amén. Dorita. Amén. De la carta de San Pablo a los Romanos. Respecto a vosotros, hermanos, yo personalmente estoy convencido de que rebosáis buena voluntad y de que tenéis suficiente saber para aconsejaros unos a otros. Pese a todo, os he escrito, propasándome a veces un poco para reavivar vuestros recuerdos. Lo he hecho en virtud de la gracia que Dios me ha otorgado. Ser ministro de Cristo Jesús para los gentiles, ejerciendo el oficio sagrado del Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles, consagrada por el Espíritu Santo, sea agradable. Así pues, tengo de qué gloriarme en Cristo y en relación con las cosas que tocan a Dios. En efecto, no me atreveré a hablar de otra cosa que no sea lo que Cristo hace a través de mí, en orden a la obediencia de los gentiles, con mis palabras y acciones, con la fuerza de signos y prodigios, con la fuerza del Espíritu de Dios. Tanto que en todas direcciones, partiendo de Jerusalén y llegando hasta la Iliria, he completado el anuncio del Evangelio de Cristo. Pero considerando una cuestión de honor, no anunciar el Evangelio más que allí donde se haya pronunciado aún el nombre de Cristo, para no construir sobre cimiento ajeno, sino como está escrito, los que no tenían noticia lo verán, los que no habían oído comprenderán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo de hoy. Salmo 97. Respuesta. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor revela a las naciones su salvación. Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor le ha dado a las naciones su salvación. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera, gritad, victoriad, tocad. El Señor ha revelado a las naciones su salvación. Amén. El Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí: ¿qué voy a hacer? Pues mi señor me quita la administración. ¿Para qué cavar? No tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: toma tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50.
Luego dijo al otro, ¿y tú cuánto debes? Él dijo, 100 fanegadas de trigo. Le dice, toma tu recibo y escribe 80. El amo alabó al administrador injusto porque había actuado con astucia. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que con los hijos de la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomémonos unos segunditos para entender la palabra del Señor, que nos ponga en nuestros corazones lo que quiere el Señor que digamos. ¿Quién quiere empezar? Algo que... Si quieres, ya Rosita, buenos días Buenos días, Amparito, adelante. a todos, Dios los bendiga. Bueno, pues a través de estas lecturas, para mí el Señor hace un llamado, nos hace un llamado a todos los creyentes para predicar el Evangelio, para hacer esa misión de llevar, darlo a conocer, invitar a que la fe crezca, que a través del conocimiento que hemos recibido de la iglesia, pues nosotros a través del conocimiento que yo he recibido a través del grupo y cada uno de nosotros de los que estamos aquí, yo creo que es el llamado que el Señor hace para que no escondamos, para que todo lo que hemos aprendido lo saquemos y lo demos a los demás. También que esa ofrenda, hagamos esa ofrenda con amor, para que el Espíritu Santo la reciba, para que todo lo que nosotros le ofrezcamos al Señor sea de agrado, con amor, con esa unción. Y también pues que el Señor revela a las naciones, eso es en el Salmo, revelan a las naciones su salvación. Pues el Señor siempre ha sido fiel y misericordioso con todos y cada uno de nosotros. Entonces, que nosotros cómo debemos responder, cantando, gritando esas alabanzas, no con ese entre los dientes, sino que de verdad lo alabemos y gritemos que el Señor está vivo y que le cantemos alabanzas y glorias a Él. Y en el Salmo me enseña que somos administradores. Todo lo que el Señor ha colocado a través de nuestras manos es para nosotros saberlo administrar, empezando desde nuestra vida, nuestra familia, el grupo, la iglesia. Todo lo que el Señor coloca es para que nosotros podamos administrarlo con sabiduría. Incluso siendo astutos como ese siervo, fue astuto y dijo, pues ya es viejo, ya qué voy a hacer, pero a nosotros nos invita a ser astutos, es como él cuando le dio los talentos y él fue y lo puso a trabajar. Entonces, que pongamos a trabajar todo lo que el Señor nos da con astucia, con sabiduría, para poder ganar esas acciones en el cielo, para poder llevar almas, para poder caminar nosotros de la mano de Él y poder ser siervos fieles. Gracias, Rosita, Dios me la bendiga. Amén, gracias, Amparito. Nancita, por favor. Hola, muy buenos días. Yo miraba la astucia, entre comillas, de este administrador. Le digo, y digo yo, en medio de su astucia,
estaba clavándose el puñal él mismo, porque estaba mostrando actos en los cuales, pues yo por lo menos no confiaría. Estas personas a las que él les cambió sus recibos, pues lo hicieron, pero yo dudo que lo contratarían, porque pues si le hizo eso a su señor, al que toda la vida o al que mucho tiempo le sirvió, ¿qué no les hará a ellos? O sea, y me acordé del tema del fruto del Espíritu Santo, de la fidelidad, que de cierta manera hablaba de confianza. Y yo veo, yo observo en este comportamiento de este administrador que no es una persona digna de confianza. Esa actitud demostró que no era una persona fiel, no era una persona digna de confianza. Y en la cotidianidad, digo yo, nosotros somos administradores fieles, somos dignos de confianza. A veces no tenemos ni que decir nada. Nuestros actos dicen, nuestra falta de palabra, nuestra falta de credibilidad. Como lo dijo Amparito, el Señor, si tenemos que ser astutos es con las cosas de Dios, no con las cosas del mundo, porque las cosas del mundo, la astucia desafortunadamente del mundo nos lleva al mal. Y nosotros a veces nos dejamos llevar es por eso, sin querer queriendo, pero lo hacemos. No nos hacemos dignos de confianza hacia los demás y entonces nos van a creer cuando le hablemos de Dios a las personas. Si nuestras personas en nuestra vida cotidiana nos ven actuar así, cuando nosotros les hablemos de Dios, así sean cosas sencillas, en promesas no cumplidas, por ejemplo, en servicios no prestados cuando puedo, en mentirillas. A veces decimos estas mentirillas. Bueno, en infinidad de cosas en nuestra cotidianidad. Si somos dignos de esa confianza y si recibimos de Dios, también el Señor nos revela, como nos dice el Salmo, nos revela muchas cosas. Nos confía en nosotros, nos pone misión, nos pone tarea. Él nos revela. Nosotros somos parte de esas naciones que nos revela. Y si vamos a predicarlo, si hablamos de Él, como nos dice San Pablo, de Él, no de nosotros, si vamos a decirle a las personas lo que el Señor nos revela y cómo el Señor nos la revela y cómo lo hizo Él, porque nos dio ese primer ejemplo. Mire lo que nos dice San Pablo, que Él no se atreve a hablar de otra cosa que no sea de lo que Cristo hace a través de Él y a través de nosotros también, con nuestras palabras, con nuestros actos, con nuestra confianza, nuestro estilo de vida, que no es perfecto, no debe ser perfecto, obvio, y la gente debe entender que somos humanos, pero si tratamos de mostrar lo que el Señor nos ha anunciado, porque se ve cuando la persona tiene esa malicia ahí como premeditada y no es correcto, o cuando la persona se equivoca porque finalmente no fue tan fuerte, fue débil, se nota, esas cosas se notan en muchos aspectos. Que no es, como ya lo hemos dicho en otras veces, que no pretendamos ser perfectos, pero que por lo menos tratemos de caminar y ser lo más correctos. Y una segunda idea que me deja es esto. Yo digo, a veces es fácil evangelizar el que ya conoce de Dios, pero qué tan difícil es evangelizar el que no conoce de Dios o el que no lo acepta. Que el Señor nos dé esa fuercita de hacerlo y de hacerlo a su manera. Muchas gracias. Gracias, Nancita. ¿Alguien más? Celi, Yo, adelante, Rosita. Celi. Ruquita, entonces, y ahorita Celi, bueno. No, dale a Celipe, por favor, ya alzo mi manito. Bueno, adelante, Celi. Bueno, gracias a Dios, muy buenos días a todos los hermanitos, toda nuestra comunidad.
Bueno, hoy encuentro a través de la palabra del Señor qué enseñanza tan hermosa que nos da a conocer. Como el Señor siempre, su pedagogía está cernida sobre parábolas. ¿Qué nos enseña hoy el Santo Evangelio? Esa astucia que el Señor nos ha dado, pero para que nosotros la podamos emplear en lo que es del Señor. Es maravilloso esa comparación que el Señor nos da, porque muchas veces nosotros nos preocupamos por cómo obtener o manejar recursos y quizás no le damos la mejor empleabilidad ni tampoco aquella productividad que nos pueda generar, pero para bien, porque siempre el mal busca el mal y sigue continuando con el mal cuando servimos no al amo, sino servimos a los intereses terrenales. Hoy el Señor nos está enseñando que esas habilidades que hemos desarrollado, aprendámoslas para que las empleemos en evangelizar. ¿Cómo atraer? ¿Cómo llevar nosotros aquellas almitas que están perdidas en el camino? ¿Cómo nosotros tener palabras de convencimiento? Así como lo empleó el administrador con los deudores del amo, esas habilidades en las cuales desarrolló esa manera de cómo corresponderle, pero a su bienestar personal y al bienestar de los deudores para que su amo se sintiera como satisfecho. Pero aquí vemos que la astucia, como lo hemos comentado, siempre va más allá. Empleémosla para hacer el bien. Busquemos en aquellas personas que se han equivocado. Démosle el valor para que las personas puedan volver al camino de la salvación, en aquel camino donde el Señor siempre ha predicado los buenos valores, aquello que nos ha regalado, dones, gracias, carismas, para que le demos el mejor provecho. Y como lo dice San Pablo, él está cansado de repetir tanto en la evangelización, para donde nos dice y nos enseña que las cosas buenas que tocan a Dios siempre deben perseverar en obediencia. No solamente para aquellos que estamos llamados como Cristo a seguir ese camino, sino para quienes se han apartado o quizás aquellos que no son de nuestra confesión, de nuestra propia religión. Hagamos de aquellos hermanos separados también ese camino al cual poderlos atraer con nuestras palabras, con nuestros ejemplos y sobre todo, como nos dice aquí San Pablo, para aquellos que todavía no han conocido la noticia, que no la han oído y por eso no la han comprendido. Busquemos de nuestro esfuerzo ir más allá de esas fronteras, propagar, como se dice, el santo evangelio. Hoy esto nos lo repite también el salmista. El Señor revela a las naciones su salvación. Hagamos de cada día ese compromiso nuestro. Cómo extender la palabra del Señor, de qué manera la podemos allegar, pero que sea una palabra dulce, tierna, que los que nos escuchan se sientan acogidos por un ejemplo, por un testimonio. La invitación que nos hace entonces la palabra del Señor es: busquemos más allá de las fronteras cómo regocijarnos con la palabra del Señor cada día. Amén. Gracias, Rosita. Gracias, Miseli. Adelante, Ruquita. Gracias, Rosita. Muy buenos días y para todos bendiciones abundantes. Bueno, me voy a referir a la primera lectura y también, como lo han dicho mis hermanas, me uno a ellas en el último versículo de la primera lectura y el Señor nos dice hoy en esa lectura: los que no tenían noticia lo verán, los que no habían oído comprenderán. Y como lo han dicho ya mis hermanas, hoy, después de todas estas semanas, esa semana pasada, esta semana donde el Señor nos viene hablando, nos va dando herramientas, como ustedes lo han dicho, nos habla de cómo podemos nosotros
alcanzar esa salvación, porque se está hablando de la vida eterna. La salvación ya está dada, pero pues igual toca caminar por esa esa promesa de la salvación, de la vida eterna. Y como siempre, pues que nosotros tengamos siempre los pies en la tierra y los ojos puestos en el cielo. Y pensaba yo aquí que como lo han dicho también, como siempre lo dice Norman, solitos no nos vamos a salvar, no vamos a llegar allá. Tenemos que llegar con muchas almitas. Entonces dice aquí que pues yo pienso que hoy que como el punto de esta primera lectura es la evangelización, o sea, la necesidad de compartir ese evangelio como nosotros lo hemos recibido. Y seguir pensando pues que esa es la misión para cada uno de nosotros hoy. Y yo pensaba también para aquellos que no han escuchado, como cuando yo no escuchaba la palabra del Señor. Ayer estaba mirando, leyendo un santo de la iglesia, un doctor de la iglesia, y decía que la fe sin conocimiento, sin entendimiento, es ciega. Y Norman se ocupa de estarnos diciendo, cada día crezcan más, lean, miren, ayer también nos lo decía, la oración nos decía, qué están viendo, qué están leyendo, de qué se están llenando. Y bueno, pienso yo aquí que en esta conclusión de esta lectura de hoy, de ahoritica, digo yo que esa misión debe ser pues inclusiva con todos aquellos, no solamente nuestras familias, sino aquellos a quienes vamos a ir a llevar la buena nueva. Y pienso yo que todas las herramientas, vuelvo y pienso, como ahorita que se está dando en nuestra comunidad, el retiro de Nueva Vida, que podamos nosotros invitar a muchos, que podamos nosotros también seguir, o sea, porque el conocimiento no es que yo ya sé, o sea, que yo creo que hoy nos invita a que seamos humildes como siempre, a pensar de pronto que porque ya hemos hecho el curso, el encuentro con el Señor, el encuentro personal, pues que yo ya me las sé todas. Y no, yo creo que hoy es la humildad a reconocer que todo es gracia, que todo ha sido dado por gracia, que nosotros por nuestra cuenta no podemos hacer absolutamente nada, y que solamente si nosotros, queriendo en nuestra humildad seguir conociendo, seguir teniendo ese conocimiento del Señor, podamos seguir extendiendo ese conocimiento para nosotros mismos y para poder darlo a los demás. Que hoy sea pues la invitación para vivir ese encuentro personal con el Señor, no siempre, no cuando yo me acuerde, cuando yo quiera. Yo pienso que es ese conocimiento que sea diario, o sea, que sea el anhelo de nuestro corazón. Yo siempre le digo al Señor que sea el anhelo de que yo conozca más, que yo tenga más conocimiento de ti, y esa sabiduría que solamente viene de Él, que nos capacita porque no hay otra manera. Es la única manera que nos lleva de verdad a conocer al Padre, y para que los demás conozcan por medio de nuestros frutos, por medio de nuestro conocimiento. Entonces, que hoy sea el Espíritu Santo de Dios dándonos la sabiduría, el conocimiento, el anhelo, sobre todo, que coloque el anhelo en nuestros corazones de seguir, de esa perseverancia, de esa constancia, que cada día aprendamos más en esta liturgia y en cada una de las reuniones, de las enseñanzas, de los encuentros presenciales, de los grupos, y no solo ahí que nos quedemos ahí, sino que el entendimiento sigamos buscando ese crecimiento espiritual y ese conocimiento del Señor. Amén. Gracias, Ruquita. ¿Alguien más? Bueno, si hay alguien más que quiera participar, bien lo puede ser, y voy a darles mi compartir. Yo miraba a ese administrador, como decían los hermanitos, que ese administrador injusto actuó con esa astucia, pero ya porque le habían pasado los años, ya porque el jefe, digamos así, lo había descubierto de que estaba actuando mal.
de que no había empezado él desde antes a hacer las cosas bien y que hizo él, pero es de verlo, no tanto que si él hubiera seguido en eso y no lo hubieran descubierto, pues se había llegado a ser, bueno, de pronto un jefe no tan bueno. Pero como él, esa astucia, nos enseña a que esa astucia la implementemos en lo bueno, no en lo malo. Es naturalmente el ingenio de la destreza, la imaginación, hay que ponerla al servicio del bien, de esas obras de ser bueno, de ser ese modelo del Señor, la infinidad de ayudar a los otros, que si tenemos un don, que son los dones que el Señor le da a uno, cada persona ya sabemos que tenemos un don. Entonces es de ponerlo al servicio de los otros, pero para el bien y no para el mal. Que tenemos equivocaciones y todos tenemos, pues nos equivocamos, no es de juzgar al administrador ni a nadie, porque nosotros no somos nadie para juzgar al otro. Y si nosotros juzgamos al otro, pues imagínense si señalamos con un dedo, cuatro nos están apuntando hacia nosotros. Entonces es de ayudarle, de hacerle el bien y de hacerle caer en cuenta que puede mejorar. Eso me lleva a la primera lectura que vemos a Pablo, con qué fuerza hizo para la evangelización, pues con la fuerza del Espíritu de Dios, con esa fuerza que es el único que nos da, el único que nos muestra qué decir, así como en esa que dice, los que no tenían noticia lo verán, los que no habían oído comprenderán. Entonces, asimismo, si nosotros le pedimos la ayuda al Espíritu Santo y hablamos decimos las cosas que Él nos pone en nuestros corazones y hacemos oración y todo, podemos hacerlo. Porque si nosotros solamente pensamos y opinamos, aprendemos el opinadero, pues nos vamos a equivocar si estamos solos. Porque al opinar, pues va a ser nuestro criterio, va a ser de nuestra poder humano, pero no con el Señor. Con el Señor es diferente. Y en el Salmo vemos que el Señor revela a las naciones su salvación. Entonces el Señor nos revela toda la salvación, todo lo que nos muestra a diario, que leamos la palabra, que oremos, que vayamos a la Eucaristía, que recibamos el cuerpo y la sangre de Cristo, que son todo eso nos ayuda para poder ver, sentir y poder hacer las cosas mejor. Pero que cantemos, dice, cantad al Señor un cántico nuevo, que ese cántico nuevo no sea una de las hermanitas como entre los dientes, sino que de verdad que alabemos, que alcemos nuestras manos, que cantemos, que esas alabanzas es para el Señor, para darle esas gracias de ver todo lo que nos salva, porque ha hecho maravillas el Señor, si vemos todas las maravillas que el Señor hace cada día en nuestra vida, en nuestro entorno, en todo lo que en la naturaleza. Vemos muchas cosas que a veces ni siquiera nosotros decimos, uy, ya, sí es que está ahí el árbol, pero no vemos que es producto del Señor. Que del río, sí, pero tampoco lo vemos que es el nacimiento de agua que el Señor tiene, que no es porque nosotros, sí, que nazca el agua de la montaña, no, es obra del Señor, es esa revelación que el Señor nos pone para que nosotros podamos vivir, podamos disfrutar, podamos estar mucho mejor, pero en agradecimiento pues que lo hagamos de corazón y cantemos y alabemos así como muchas veces vamos a las fiestas y pasamos y cantamos y eso, entonces ¿por qué no lo podemos hacer también en la iglesia con el Señor, dándole gracias todos los días? Amén, ese era mi compartir. ¿Y hay alguien más o si no le damos la palabra a Normita? Gracias, Rosita. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Amén. Sabiduría. ¿Qué es? ¿Qué hemos entendido que significa la palabra sabiduría? Sabiduría
no es conocimientos, no es inteligencia, no es una cantidad de contenidos, no es intelectualismo. Sabiduría es conocer lo que Dios quiere, saber qué es lo que Dios quiere. Saber la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios. Las mamás son muy sabias. Saben lo que el bebé necesita sin que el bebé todavía hable. Saben si es sueño, saben si es que es el pañal, saben si es frío. Los amos de las mascotas son sabios, porque saben lo que la mascota necesita sin que la mascota se pueda comunicar. En la vida cristiana, el cristiano sabio no es el que sabe mucho de Biblia, no es el que sabe mucho de teología, de ciencias bíblicas, de qué sé yo. Sabio en la vida cristiana es el que sabe entender, discernir qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios espera, qué es lo que Dios necesita. Hay empleados que son muy sabios. Hay empleados, obreros que son muy sabios. Saben lo que su jefe necesita. No necesariamente tienen que estar ahí al lado todo el tiempo. Bueno, hay otros que posan de sabios. Hay otros que posan de sabios. Recuerdo una misión que hicimos en Cajamarca, Tolima. Fuimos varios misioneros y alguno de los misioneros, ya estando en vereda, se quejó conmigo y me dijo: Norman, hay una misionera que cansa mucho, que molesta mucho. Y ¿qué pasó? No, que ella se la pasa diciendo que es que usted no quiere esto, que usted quiere esto, que usted quiere que las cosas sean así, que usted quiere que las cosas sean así. Yo dije, no. Esa persona quería posar de sabia. En las parroquias muchas veces sucede eso. Ay, no, al padre no le gusta esto, no, al padre no quiere esto, no, el padre esto, no, el... Y de pronto el padre algún día se entera y dice, no, yo nunca he dicho eso. Ay, que al padre no le gusta que los niños jueguen en el patio de la iglesia. Y de pronto algún día el padre se entera y dice que a mí no me gusta que los niños jueguen. No, qué rico, que jueguen ahí en el patio, que se diviertan, que la parroquia es de todos. Entonces muchas veces hay personas que posan de sabios, que se las dan de sabios. En la vida cristiana también puede suceder lo mismo. Es que Dios quiere, por ejemplo, que cumplamos estrictamente los 10 mandamientos, por ejemplo. Y de pronto alguien dice, oye, pero en el Nuevo Testamento la palabra de Dios nos habla de 2 mandamientos y de la supremacía del amor. La cosa es como distinta, parecida pero no igual. Y así, hoy en día nos encontramos una cantidad, sobre todo de creencias, de religiones o de creencias religiosas, en donde le van diciendo a la gente, es que lo que Dios quiere es esto, es que lo que Dios quiere es esto, es que lo que Dios quiere es esto. Y entonces yo veo que la gente anda confundida, porque la gente termina creyendo que la voluntad de Dios es esta o que la voluntad de Dios es aquella. Y resulta que no. Norman, ¿cómo hago yo para conocer la voluntad de Dios? ¿Qué tendría yo que hacer para conocer la voluntad de Dios? Uno, yo creo que hay que leer la palabra de Dios. Hay que leerla constantemente y leerla todos los días. 2,
Orar mucho. Yo antiguamente le decía a la Biblia, yo le decía pan duro, porque la Biblia es un pan duro que hay que roer, que hay que masticar. Entonces, es como cuando uno almuerza, ¿no? Y le sirven la bandeja, y en la bandeja hay arroz, y en la bandeja hay arvejas, y en la bandeja hay carne, no sé, y otras cosas, hay plátano, papa, no sé. Y entonces, pues uno tiene que masticar. Pero pues muchas veces también uno acompaña esa bandeja con algo de agüita, llamamos nosotros de sobremesa. Agua de panela, jugo, gaseosa, alguna cosa le ponemos ahí para ir masticando e ir bajando. Entonces, la primera recomendación que yo haría, si queremos conocer la voluntad de Dios, es leamos constantemente la palabra de Dios. Algún día la vamos a terminar entendiendo. Y entender la palabra de Dios es alcanzar sabiduría. Pero para poderla digerir bien hay que orar. Hay que pedirle al Señor que nos dé la gracia de poder entender bien esa palabra, comprender bien esa palabra, para no terminar haciéndole decir a la palabra de Dios lo que la palabra de Dios no está diciendo. Tercero, yo creo que también hay que practicarla. ¿Para qué? Pues para mirar si realmente lo que dice la palabra de Dios es verdad o no es verdad. Venga, pongámosla en práctica. Por ejemplo, hay una parte donde dice que para que haya una discusión tiene que haber dos que quieran pelear o algo así. Entonces, yo lo puedo intentar. En lugar de seguir contestando con dos piedras en la mano, podría pues decir, no, no voy a pelear, no voy a contestar feo. Y a lo mejor así corroboramos que la palabra de Dios lo que dice es cierto. Y muchas cosas más. Pero si resumiéramos cuál es la voluntad de Dios, como lo estamos haciendo en cada liturgia, como lo hicimos esta semana. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Yo les decía, si no estoy mal, desde el lunes. La voluntad de Dios es muy sencilla. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 4. Dios quiere que todos alcancen la salvación. Y por eso en el Salmo de hoy dice, el Señor revela a las naciones su salvación. ¿Por qué? Pues porque Dios quiere que se salven. Canten al Señor un cántico nuevo, Él ha hecho maravillas. O sea, ha trabajado mucho para salvarnos. La historia del pueblo de Israel, las Sagradas Escrituras, la Virgen María, Jesús, su muerte en la cruz, su sangre, su Santo Espíritu, la Iglesia, el magisterio, los sacramentos. El Señor ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Jesús, ahí está Jesús. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. ¿Qué quiere hacer Dios? Que todo el mundo conozca y sepa que se puede salvar. Se acordó de su misericordia. Claro que es por misericordia y fidelidad, en favor pues de la casa de Israel y en favor de todos los que crean. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Es decir, la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la voluntad de Dios, el querer de Dios, ha llegado a todos los rincones, ha alcanzado a todos los rincones. Por eso dice, aclamad tierra entera, gritad, vitoread, tocad. Porque hoy en día podríamos decir que bendito sea Dios, el evangelio, la salvación, la buena noticia de la salvación, de la vida eterna, ya ha alcanzado todos los rincones. Podríamos decir nosotros eso. San Pablo se preocupa mucho por eso. Trabajó, dedicó toda su vida a anunciar el evangelio. Respecto a vosotros, hermanos, yo personalmente estoy convencido de que rebosáis de buena voluntad y de que tenéis suficiente saber, conocimiento, para aconsejaros unos a otros. De pronto le está diciendo, ustedes ya son sabios. Ustedes ya conocen la voluntad de Dios, ustedes ya saben cuál es la voluntad de Dios.
Ustedes entienden la voluntad de Dios. Ustedes saben que no se trata de hacer esto o aquello, corra para acá, corra para allá. No. Ustedes han entendido que la esencia es que seamos salvos en Jesucristo nuestro Señor. Y ahí vamos entendiendo. Pese a todo esto, os he escrito, propasándome a veces un poco para reavivar vuestros recuerdos. Lo he hecho en virtud de la gracia que Dios me ha otorgado. Ser ministro de Cristo Jesús para con los gentiles. Aquí está San Pablo como disculpándose, ¿no? Está diciéndoles, qué pena con ustedes, me he propasado, he sido fuerte con mis palabras, he sido fuerte con lo que les he dicho, pero lo he hecho, uno, porque soy administrador del Evangelio, porque tengo que ser responsable de lo que estoy haciendo, porque es una obligación y es un deber moral mío y ético y espiritual darle las cosas bien dadas. Entonces, y obviamente buscar la meta y el propósito que es la salvación de las almas. Entonces, tal vez por eso me he propasado un poco con ustedes. Y también dice, además el Señor me nombró ministro para ustedes los gentiles. Entonces, esa es mi tarea, lo tengo que hacer. Ejerciendo el oficio sagrado del Evangelio de Dios para que la ofrenda de los gentiles, consagrada por el Espíritu Santo, sea agradable, o sea, su vida, la vida de ellos. Recuerden ustedes que Romanos 12:2 dice eso, ¿no? Que la ofrenda somos nosotros, una ofrenda santa, agradable, consagrada al Señor. Así pues, ¿de qué tengo que gloriarme en Cristo y en relación con las cosas que tocan a Dios? En efecto, no me atreveré a hablar de otra cosa que no sea lo que Cristo a través de mí, en orden a la obediencia de los gentiles, con mis palabras y acciones, con la fuerza de signos y prodigios, con la fuerza del Espíritu de Dios. O sea, aquí Pablo está diciendo, no le añadamos nada, no le metamos nada, no le agreguemos nada. Hagamos lo que nos corresponde hacer, hagamos lo que nos toca hacer, predicar el Evangelio, buscar la salvación de las almas. Nosotros a veces nos ponemos a meterle añadidura y un montón de cosas y no nos damos cuenta que a lo mejor con lo que estamos haciendo nos estamos equivocando. Tanto que en todas direcciones, partiendo desde Jerusalén y llegando hasta Iliria, he completado el anuncio del Evangelio. Para ellos, toda esa región era el mundo entero. Ellos no sabían todavía que existían otros continentes. Sabían muy bien de Asia, sabían de Europa, sabían de África. A lo mejor todavía no tenían ni idea de América, todavía no existía América para ellos, vino a descubrirse apenas en el año 1492. Sí. Oceanía, en fin. Pero para ellos, pues ya el Evangelio había llegado a todas partes. Para Pablo, en todas direcciones, dice, partiendo desde Jerusalén hasta Iliria. Pero considerando una cuestión de honor, no anunciar el Evangelio más que allí donde no se haya pronunciado aún el nombre de Cristo. Aquí San Pablo como que seguía una regla. Y la regla era, no voy a ir a evangelizar los que ya fueron evangelizados. Esa era una regla para Pablo. ¿Para qué me voy a poner a evangelizar a los que ya fueron evangelizados? Tiene su lógica. Hoy en día se practica eso, no mucho. Sobre todo cuando hay tanto proselitismo religioso, tantos grupos religiosos diferentes, y que pareciera que unos con otros se pelearan las ovejas. Entonces encontramos católicos tratando de evangelizar evangélicos, evangélicos tratando de evangelizar católicos, y así sucesivamente, y como que venga, nos robamos las ovejas de un lado y nos robamos las ovejas del otro y nos traemos de un lado para otro. Eso está maluco. Y no nos hemos preocupado por pensar dónde habrá personas que no conocen el Evangelio, que no conocen la palabra de Dios. Eso por un lado.
Por otro lado, a nosotros, los miembros de la Renovación Católica Carismática, se nos ha dado una misión grandísima. Y aquí tal vez voy a diferir con algunas de las participaciones, pero no es con mala intención. A nosotros se nos ha dado la misión de, no sé cómo decirlo, sí, volver a evangelizar o reevangelizar. Creo que hubo un papa que utilizó este término, reevangelizar, a la Iglesia Católica, a nuestra Iglesia Católica. Entonces la pregunta que surge es, ¿acaso nuestra Iglesia Católica no está evangelizada? Y tenemos que dar una respuesta triste pero contundente. No, nuestra Iglesia Católica no está evangelizada. Duro esa palabra. Nuestra Iglesia Católica está sacramentalizada y está catequizada, pero no está evangelizada. Por eso es que el próximo fin, no este fin de semana, sino el entrante, 15 y 16 de noviembre, vamos a hacer ese retiro de nueva vida o seminario de vida en el Espíritu Santo que acostumbramos a dar a todas las personas que quieren comenzar un caminar, un nuevo caminar en el Señor. Por eso es que les hacemos el campamento a los jóvenes. Por eso le hacemos también el Fórmula 1 a los más grandecitos. Porque son estrategias de evangelización. Repito, son estrategias de evangelización y ahorita con esto voy al evangelio. Entonces nosotros tenemos una tarea y déjenme decirles una cosa. Es más fácil evangelizar a un frío que a un tibio. Porque el tibio cree que ya está a salvo. El tibio dice, yo soy bautizado, yo cumplo los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, voy una vez por año a misa, comulgo una vez por año y me confieso una vez por año. Guardo las fiestas, Semana Santa, me voy, no trabajo, me voy para Cartagena, o me voy para Barranquilla, o me voy para Santa Marta, o me voy para Miami, qué sé yo. Ah, bueno, perfecto. El tibio cree que ya lo que tenía que hacer ya lo hizo. Entonces es mucho más difícil, porque como él cree que ya lo hizo lo que tenía que hacer, ya no necesita hacer nada más. Mientras que el que está muy alejado de Dios, el frío, el que no conoce de Dios, cuando escucha la palabra de Dios, cuando escucha el evangelio, toma conciencia y dice, Dios santo, ¿yo qué estaba haciendo? ¿Yo cómo me estaba perdiendo de todo esto? ¿Dónde estaba yo? Por Dios, ¿qué tenía en la cabeza? ¿Qué tenía en el corazón? Entonces, mis hermanos, la tarea que el Señor nos ha dado a nosotros desde 1966, a partir del Concilio Vaticano II, a la renovación carismática, tal vez es ir a evangelizar a la Iglesia Católica, a nuestra Iglesia Católica. Y por eso tenemos que seguir insistiendo en los retiros de nueva vida o en los seminarios de vida en el Espíritu, campamentos o Fórmula 1. Tenemos que seguir trabajando porque esas son las herramientas que el Señor nos ha regalado y nos ha dado para que podamos seguir ganando almas para Cristo en medio de una iglesia catequizada y sacramentalizada, pero que no ha sido evangelizada. Particularmente aquí en Bogotá se trató de hacer algo hace unos años que se llamó el Gran Giro. El Gran Giro. Pero pues desafortunadamente quedó ahí. ¿En cuántas parroquias se logró dar seminario de vida en el Espíritu? ¿En cuántas parroquias se sembraron grupos de oración y comunidades? No. Ah, Norman, que hay otras estrategias. Sí, claro que hay otras estrategias dentro de nuestra Iglesia Católica para evangelizar. Y también son maravillosas, son hermosas, son preciosas. Y hay que seguir promoviendo todas esas estrategias. Pues Pablo aquí en la primera lectura tiene otra regla y dice que él no quiere ir a predicar a donde ya se predicó. Para no construir sobre cimiento ajeno, sino como está escrito, los que no tenían noticia lo verán, los que no habían oído comprenderán. Entonces es un sentido de Pablo y es bueno, pero tal vez no es del todo cierto.
En el Evangelio se nos habla del administrador. La pregunta que les voy a hacer es, ¿el administrador actuó bien? ¿Actuó correctamente? ¿El administrador actuó honestamente? No, Pues no, tajantemente no, claramente no. Este administrador fue un tramposo, este administrador fue un ladrón, este administrador fue un mentiroso, este administrador no hizo ahí nada bueno. Entonces, cuidado con pensar que lo que el Evangelio de Dios nos quiere enseñar es un buen comportamiento del administrador. Ahí la palabra de Dios no está enseñando eso. Está enseñando que los que son del mundo son más astutos para alcanzar sus metas que nosotros, los que queremos hacerle el bien a la humanidad. Entonces, no nos dice, hagan como el administrador astuto que robó, que mintió, que engañó. Ahí no está diciendo eso. Está diciendo claramente es, pellizquense. Ustedes que quieren hacer el bien, que quieren salvar almas, que quieren llegar hasta los confines de la tierra con el Evangelio, utilicen todas las estrategias habidas y por haber, buenas, justas, correctas, santas, honorables, para alcanzar la salvación, para alcanzar la vida eterna de muchas almas. Entonces, la segunda pregunta que les quiero hacer, ¿ustedes creen que nosotros, fuentes de misericordia, hemos sido astutos en la evangelización, en el trabajo de la evangelización? Pregúntenselo. Y yo les diría, sí, nosotros hemos sido astutos, en el muy buen sentido de la palabra. ¿Y por qué, Norman? ¿Por qué hemos sido bien astutos? Porque yo no conozco muchas comunidades que hagan esto que nosotros estamos haciendo de la liturgia todos los días. Ah, Norman, pero es que a mí me llega la liturgia del padre tal, de fulano de tal, de fulana de tal. Oh, sí, claro. Pero que interpreten la palabra de Dios como nosotros lo hacemos, creo que hay una diferencia, mis hermanos, y una diferencia grande. Nosotros no le queremos decir a la gente lo que la gente quiere oír. Nosotros queremos decirle a la gente lo que la palabra de Dios quiere decir. Y ahí hay una gran diferencia, grandísima. Hemos sido astutos porque estamos creando este espacio. Somos astutos porque hacemos los retiros de Nueva Vida, los seminarios de vida en el Espíritu, los campamentos, Fórmula 1, porque hemos hecho otra clase de retiros. Tercero, somos astutos porque vamos a misionar. Vamos a las veredas, vamos a las parroquias. Y a veces no lo hacemos, cuando no lo hacemos porque no querramos y porque no estemos dispuestos, sino porque más bien nos cierran las puertas en otras partes y no quieren, algunos no quieren que nosotros vayamos a evangelizar. No por nuestra culpa, no por nuestra culpa. Dios les pedirá cuentas, a todos les pedirá cuentas. Entonces, mis hermanos, ¿hemos sido astutos? Sí. Sí, ¿por qué? Porque hemos tratado de utilizar en nuestros grupos de oración todas las herramientas necesarias y aún en las misiones hemos utilizado las pedagogías necesarias para que las almas entiendan el Evangelio y para que las almas reciban el Evangelio y para que las almas se enamoren de Dios y se salven. ¿Qué nos ha faltado? Puede ser, claro que sí. ¿Verdad que sí nos falte algo? Tal vez nos hemos confiado mucho. Tal vez no hemos dado todo. Tal vez no hemos trabajado lo suficiente. Tal vez no nos hemos desgastado tanto como deberíamos de haberlo hecho. A lo mejor. Pero no vamos por mal camino. No vamos por mal camino. Seguimos trabajando y seguiremos trabajando. Entonces, así como este próximo 15 y 16 tendremos el retiro de Nueva Vida, se viene diciembre. Y queremos ir a misionar a las veredas, queremos ir a predicar la palabra de Dios. Y allá también tendremos que ser astutos en el visitar cada casa, en el hablar con las personas, en el usar los dones y los carismas cuando ministremos a cada persona, en las predicaciones, en las enseñanzas, en la novena de aguinaldos. Queremos ser astutos en todas las cosas,
con tal de ganar almas para el cielo. Yo le doy gracias a Dios, yo alabo y bendigo al Señor por lo que nos ha regalado. Yo alabo y bendigo al Señor porque no nos hemos quedado cruzados de brazos del todo. No, vuelvo y digo, tal vez no hemos hecho más porque otros no nos han dejado hacer. Sin embargo, ahí seguimos dando la pelea. Y mi invitación es eso. No nos dejemos ganar, no nos dejemos vencer, no nos dejemos achicopalar. Al contrario, aceptemos la invitación de la palabra de Dios hoy. Dios quiere que todas las almas se salven y nuestro deber es hacer que el evangelio alcance hasta los confines de la tierra. Seamos astutos, seamos inteligentes, seamos valientes, seamos misioneros. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Gracias, Normita. Vamos a darle gracias al Señor por toda esa palabra maravillosa que nos dio, ese desayuno agradable que nos va a servir esas 24 horas mientras del día de mañana. Papito Dios, muchas gracias porque así sea una palabrita se quede en esos corazones de los hermanitos. Gracias, mi Señor. También le damos gracias por la mamita María que siempre está ahí y ella nunca ha desfallecido, ella siempre persevera. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que con la ayuda del Espíritu Santo, como tu Madre Preciosa, la prioridad sea la misión, la evangelización de los hermanos. Amén. Amén. Para que con la ayuda del Espíritu Santo podamos tener esa capacidad de ver qué es lo que tenemos que evangelizar y decir y que sigamos perseverando con alegría y amor del Señor. Amén. Celi. Gracias, Rosita, para que siempre nuestras meditaciones nos induzcan al servicio de la evangelización. Aprendamos a ir más allá de nuestras fronteras para agradar siempre al Señor con todo aquello que Él nos da para nuestro bien. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Que el Señor levante su rostro sobre nosotros y tenga misericordia. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invitación a los grupos presenciales que estamos de lunes a sábado en diferente parte de la ciudad y fuera de la ciudad. El lunes estábamos en Subia, en Fusagasugá también. También los lunes, bueno, los martes no sé en dónde creo, en San Cristóbal están los miércoles, los jueves en Castilla, los viernes en la Arbolizadora y en Bosa, el sábado en el norte. Y también si necesitan más información hay un teléfono y están las direcciones, la hora, todo a los que quieran participar. También agradecer al Santo Rosario a las 3 de la tarde hoy, que se ora por una petición diferente. Cada día puede poner su petición y participar. También agradeciendo a todos los que puedan ofrendar en la comunidad, que se necesitan muchos recursos, sea poquito o mucho, lo pueden hacer, que el Señor está viendo su corazón y eso se lo multiplica. En el NECI de Milena Bermúdez, en el 301, y me ponen el teléfono que no lo tengo, en el 301-551-2161, ahí lo pueden hacer. También invitación al retiro de Nueva Vida, que es el 16 y el 17 de noviembre, que han cordialmente invitados para renovar esa 15 y 16 también. 15 y 16 de noviembre. Entonces, para que puedan participar en el retiro de Nueva Vida, es importante, como decía Norman ahora, para renovar, para sentirse mucho mejor, porque uno mucho como ser humano se equivoca, uno muchas veces dice, no, yo no me equivoco, yo soy perfecta, yo soy no sé qué, pero uno siempre tiene sus cositas y eso sirve para uno estar más agarradito de la manito del Señor.
Muchas gracias a todos y mañana nuevamente a las 8 de la mañana nos encontramos para el pan del Señor, ese desayuno agradable que nos ayuda para poder sostenernos ese 24 horas. Y muchas gracias a todos y un feliz día para hoy. Gracias.